muy bueno. Digamos, vamos a seguir siempre las mismas reglas, ¿verdad? Gracias por avisarme, muy amables, eso sí se los agradezco. Entonces voy a iniciar de nuevo y les digo, voy a dar entre 35 y 40 minutos de la clase y luego yo voy a callarme para escuchar preguntas, respuestas o algo acerca del tema, ¿les parece? Entonces todos atentos. Ok, sean bienvenidos una vez más a la continuación de la clase de introducción a la psicología. Vamos a seguir analizando esto que nosotros habíamos llamado la formación, no la conversión de la persona, o más bien del individuo a la persona. Y habíamos analizado en la clase anterior, no solo a partir de las concepciones teóricas, que si bien es cierto son extranjeras, hasta el momento no hay una teoría como tal desarrollada en El Salvador, pero que son teorías desarrolladas en el extranjero, pero que nos permiten analizar nuestra realidad. El día de ayer nosotros analizábamos lo que, en la última parte de la clase, analizábamos lo que implica nuestra realidad salvadoreña, lo que implica nuestra realidad económica, hablábamos de la deuda y también hablábamos sobre lo que son nuestras relaciones sociales. Y decíamos, estas son nuestras relaciones sociales. Estas son las relaciones que hemos establecido y el fruto de esas relaciones que se han establecido a lo largo de la historia. Recordemos que el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen particularidades únicas en el sentido de que a través de desarrollos históricos sociales han sido países muy violentos, que han estado sometidos, digamos, a sucesos de violencia, de guerra civil, de masacre. Y esto no es nuevo, decíamos ayer. Y esto no es fruto de la noche a la mañana, sino que desde el momento, por ejemplo, de la llegada de los españoles en 1492, ha comenzado, digamos, no fue una conquista, digamos, pacífica, como en muchas ocasiones se nos quiere hacer ver, sino que fue a partir de la violencia. Y es algo que hemos comenzado, más bien no es que comenzamos, es algo que heredamos. Luego pasamos, por ejemplo, a guerras civiles y todo eso, ¿no? Y lo que tenemos ahora, por lo tanto, es el fruto de que los gobiernos centrales, independientemente de los que hayan estado, por ejemplo, los militares, los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente, el gobierno actual, antes de los gobiernos militares, se hacía lo mismo. No se ha invertido lo suficiente en la sociedad salvadoreña, no se ha invertido lo suficiente en educación, no se ha invertido lo suficiente en desarrollo social, sino que lo que hemos tenido han sido gobiernos asistencialistas. Eso es realmente, ¿no? Asistencialistas en el sentido de te doy para el gas, te doy para el bus. Ahora están enojados los buceros porque quieren más dinero. Gobiernos asistencialistas porque te doy mejor $300, te doy para X cosas, ¿no? A eso se llama gobiernos asistencialistas. Curiosamente, el asistencialismo está vinculado a la pasividad del ciudadano, es decir, los programas asistenciales, compañeros, no vayan a creer que son obras de caridad de los gobiernos, independientemente de quién los desarrolle, sino que los programas sociales están diseñados para permitir e incentivar la pasividad del ciudadano, ¿no? En la medida en que el gobierno me da, yo no lo ataco, y entre más me da, más callado me quedo. Ahora, ¿eso implica en la parte emocional y de salud mental? Sí, como ya lo analizábamos el día de ayer. Diversos elementos están implicados para el desarrollo y para la conversión de ese sujeto que decíamos nosotros, que está allí, que es la base, ¿no? A que llegue a convertirse en persona, una persona libre, ¿no? En la utilización del lenguaje, en el desarrollo de su trabajo, en las relaciones que establece. Por eso es que nosotros analizábamos el día de ayer. Entonces vamos a continuar ahora con la clase, lo que sigue, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta idea. El desarrollo posterior del hombre en el interior del grupo social crea un entrelazamiento de relaciones. Bueno, entonces resulta que si ese hombre está en medio de esa sociedad como tal,
en esa sociedad como tal, no está, como lo decíamos en la clase anterior, aislado, no es una islita, no somos como arrecifes de coral, por ejemplo, que cada uno está en su lugar, ¿no? Y tiene su espacio para la casa, para la movilización. Los seres humanos, ¿no? Está desarrollándose, ¿no? En el interior de un grupo social. Es decir, cuando ya te conviertes en persona, ahora ya vamos a hablar de persona y no de individuo. Esta persona, este hombre y esta mujer que tiene un carácter social, que se está desarrollando constantemente en esa sociedad, y es a lo que los teóricos le van a llamar devenir, ¿no? El devenir es ese proceso por medio del cual se está desarrollando uno continuamente. Es que yo ya tengo la mayoría de edad, yo ya tengo 3 hijos, yo ya tengo trabajo, ya no me sigo desarrollando. No, no, porque el desarrollo del hombre y de la mujer en el interior de ese grupo social es un devenir constante, ¿no? Es decir, todos los días usted se está desarrollando. ¿Por qué? Porque se están creando un entrelazamiento de relaciones, perdón. Es decir, cuando hablo de entrelazamientos es, por ejemplo, Juan, no vayan a creer que le estoy copiando el ejemplo al presidente, Juan se relaciona con Eduardo y con María, y ese entrelazamiento de relaciones se está haciendo algo así como un término en inglés, feedback, ¿no? Se está retroalimentando. María retroalimenta a Juan, Juan retroalimenta a Pedro, Pedro retroalimenta a Eduardo y así sucesivamente. Y ese entrelazamiento de relaciones no vayan a creer que es de gratis, es decir, no es un mero contacto. No me lo vayan a analizar como un mero contacto entre personas. Es decir, lo que yo hago me afecta, ¿sí? Me afecta a mí y afecta a las demás personas. Por ejemplo, no venir a una clase te afecta a ti y te afecta a las demás personas. ¿Por qué? Porque tú quieres ser psicólogo, psicóloga, y resulta que no viniste a la clase donde te enseñamos cómo se desarrolla el individuo en persona, cómo la persona se desarrolla dentro del grupo social, cómo en ese grupo social se crean relaciones sociales y cómo se retroalimentan estas relaciones sociales. Y como tú no veniste, dices, no, es que tengo sueño, no quiero ir, ¿no? Pero luego viene, ya te haces psicólogo, te gradúas, y viene una persona y te dice que tiene problemas y resulta que tú no encuentras ninguna dificultad en la persona y entonces tú buscas y buscas y buscas y al final te sientes frustrado porque no encuentras una solución para esta persona. ¿Por qué? Porque su problema no es ella, su problema es el entrelazamiento que se da de las relaciones que establece con las demás personas. Ahora, si tú no sabes eso, no vas a poder ayudar a las demás personas. La siguiente idea es, se forman fundamental e independientemente de la voluntad y la conciencia del individuo, lo cual lo forma como persona. Ojo, ¿quién los forma a ustedes como personas? Vamos a insistir en eso. Son las relaciones sociales que se establecen en un grupo social determinado. Y ojo, esas relaciones se forman fundamental e independientemente de la voluntad, vamos a decir de la voluntad, querás o no querás, vos naciste en un grupo social primario que es una familia, querás o no querás, como dijo aquel, te guste o no te guste, cuando vos naciste ya hay relaciones establecidas entre los grupos sociales, ya hay una economía moviéndose, ya hay gobiernos instalados cuando ustedes nacieron, ya hay una forma de comportarse, ya hay valores que usted tiene que asumir. Es decir, es más, se pensaría de que ya se sabe que usted va a ir a la escuela en teoría, y digo en teoría porque a veces la práctica no es esa, pero es decir, querás o no querás, es decir, no depende de un aspecto volitivo, como lo dice, por ejemplo, Aristóteles, no, esa capacidad volitiva, esa capacidad de discernir, de elegir, lo que hablábamos el día de ayer, la cuestión de la libertad. Entonces, estas relaciones, este entrelazamiento de relaciones, compañeros, se van a dar, querás o no querás, no podés aislarte, esas relaciones se van a dar, van a estar ahí y tú tienes que estar presente. Y también independiente de la conciencia del individuo. Por ejemplo, perdón,
Por ejemplo, en el caso de ustedes que ahora están desde una clase eminentemente virtual, pero hay relaciones, hay entrelazamiento de relaciones sociales que se siguen estableciendo, sean ustedes o no conscientes de ello, están allí. Alguien está regulando el mercado, alguien está regulando los precios, alguien está afectándote a ti, ¿sí? Y seas o no seas consciente. ¿Y eso qué significa? Que al final te va a formar como persona. Por eso es que no pueden asumir una actitud apática en el sentido político, eh, en el mejor término de la palabra, de lo que hablábamos ayer. No, no estamos hablando en un sentido de politiquería como la que nosotros tenemos en nuestro país, sino en el verdadero y genuino sentido de la palabra política, ¿no? Esa capacidad electiva, esa capacidad de decisión. Somos, decía Aristóteles, un zoon politicón, es decir, somos un ser de decisiones. Por lo tanto, las decisiones que tú tomes con respecto a tu realidad te terminan formando como persona. Por ejemplo, ¿cómo es Marlon Elí como persona? Si está en clases. Marlon Elí como persona es bondadoso, es laborioso, es cooperativo, es solidario. Ahora, eso que es Marlon como persona no se ha formado porque él un día dijo, perdón Marlon que lo use de ejemplo, ¿no? Eh, tuve un encuentro con el Señor y el Señor cambió mi vida y el Señor entró a mi, no, paja, casaca, eso no es así, digamos, esas son visiones mágico religiosas de nuestro actuar, ¿no? Los individuos deben, perdón, la persona debe de, debe de asumirse en la responsabilidad que le toca en su propia formación. Es decir, si Marlon es así, con las características que yo lo he descrito, no es porque ha tenido un encuentro con Dios, es porque ha tenido un encuentro de relaciones sociales con otras personas. Que esas otras personas crean en Dios, ese es otro pisto, porque ya ya ese es un análisis muy diferente, ¿no? Digamos que Marlon se junte con muchas personas, que establezca entrelazamiento de relaciones con muchas personas que tienen esta ideología mágico-religiosa de Dios y que eso le ha formado, eso es diferente, ¿ya? Pero Marlon como persona no es por un encuentro con Dios, es porque ha establecido un entrelazamiento de relaciones sociales y que le guste o no le guste, terminan de afectarlo y de formarlo como persona, porque de pronto dice, bueno, yo soy parte de este grupo, ¿no? De estas relaciones sociales que estoy estableciendo, y de repente no puedo comportarme de X manera, pero ¿por qué lo dice, no? Porque las relaciones sociales lo retroalimentan, porque le condenan, porque digamos, le puntúan lo que no debe de hacer. Y esto lo puedo analizar desde otro aspecto, lo he analizado desde la parte religiosa. Vámonos al campo, por ejemplo, musical, si quieren, ¿no? Un metalero llega todo vestido, digamos, algo así como Enzo, que creo que está también en clase. Enzo, metalero, me llega con un arito en el labio, o dos aritos en la oreja, de vestido de negro, todo punk dark, y entonces resulta, no sé, ya hice una combinación extraña de rock, ¿no? Y el dark y el punk, y resulta que es rockero, bien. Pero todos cuando entra al aula, todos se miran extrañados y comenzamos a percibir a Enzo como persona, pero Enzo como persona con esas características, que en este caso estoy diciendo características de aspecto físico, no se han formado porque él quiera, y este es el error que mucha publicidad del capitalismo nos vende. Eso me podría, no, yo soy así porque yo quiero. No, no es cierto. Según la base científica, usted es así porque ha establecido un entrelazamiento de relaciones sociales que lo han formado, que le han dicho, ¿no? Vestite así, tenés que hacer así. Vámonos ahora al campo también político, que es otro de los aspectos que a mí me resulta
Licenciado, Sí, dime. entonces quiere decir que cuando, digamos, en la sociedad un marero, entre comillas, se hace cristiano y cambia, eso es una gran paja que se está metiendo él mismo y lo que le está metiendo las demás personas. Bien, gracias, compañero. Fíjate de que no, en el fondo no es tan mentira eh, de que vaya a cambiar, pero de hecho estas personas son más inteligentes que ustedes y yo, curiosamente, ¿no? Por los diversos mecanismos que Sí, es utilizan cierto. para camuflarse en la realidad. Recuerden que ellos son antisociales, tienen rasgos de personalidad antisociales, más adelante ustedes van a ver eso en psicopatología. Entonces, genuinamente puede haber un cambio de un pandillero, sí, puede haberlo, pero, oye, pero estamos analizando, pero debería de formarse como persona fundamental independientemente de lo que él quiere y de la conciencia que él quiera. Es decir, de la noche a la mañana y dice, acepto a Cristo en mi corazón y ya cambié, del todo no es cierto. Y digo del todo no es cierto, pueda que comience un proceso de formación de alguna cualidad de la personalidad, pero el problema que yo veo es no quiero decir que esto sea así. El problema que yo veo es que muchos de los aspectos de la personalidad en estas personas ya están formadas. Es decir, ya son estructuras. Ya cuando analicemos el concepto de personalidad vamos a llegar a eso, ¿no? Ya están formadas y muy difícilmente va a haber un cambio, sino más bien es un camuflaje que utilizan, igual como cuando los soldados usaban disfraces de campesinos para ir a asesinar a personas en los cantones. Entonces, es la misma. Recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Esto de camuflarse ya lo usaban los militares y los paramilitares en El Salvador para matar campesinos, es decir, se disfrazaban de campesinos, iban a las comunidades, se hacían pasar por campesinos y terminaban asesinando a personas. La misma estrategia utilizan estas personas, ¿ok? Pero no es del todo malo. Ahí está. Ok, explico. Vean, Licenciado, sí, dime. en ese caso, ellos recurren a esa opción para que ya no se les sea visto de como un sicario y todo, pero ellos lo hacen solo por salirse de la estructura criminal y al final, no terminan aceptando Cristo, pero no van a la iglesia y como están siendo vigilados, al final siguen con su misma rutina, con su mismo libertinaje y al final la misma estructura se da cuenta y los terminan eliminando. Sí, curiosamente, ahí estás comprobando tú lo que yo estoy diciendo, es decir, te guste o no te guste, va a haber una afectación y algo que van a analizar ustedes más adelantito o ahora, primero Dios, la cuestión de cómo se estructura la personalidad. Bien, pero si quieren dejamos lo de las preguntas y todo esto para el final, porque entonces me cortan el hilo de las ideas, ¿estamos? Pero guarden, excelentes comentarios, yo los felicito, pero dejémoslo para el final. Entonces, ¿qué vamos a obtener, por lo tanto, de todo lo que estamos diciendo? ¿No? Lo que estamos diciendo es que la persona, y esto es fundamental y quiero que le pongan coco a esto, la persona no es el producto pasivo del medio social, sino un agente activo. Esta es una premisa que quiero que se graben, se lo metan entre ceja y ceja, memorícenlo como el 11º mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Ya no tiene 10 mandamientos, ahora son 11. Y el número 11 es que la persona no es producto pasivo del medio social, sino un agente activo. Lo que vamos a analizar a partir de esta premisa, compañero, es muy fuerte para lo que sucede en la realidad salvadoreña y lo que sucede con las personas en este país. En este país hay personas o hay individuos. Si estamos diciendo que te formas como persona independientemente de tu voluntad y de tu conciencia a partir de esas relaciones. Sí, ahora tiene sentido el análisis que hicimos de la parte económica, de la parte de las relaciones sociales y de la parte de la realidad. No tenemos personas en el genuino sentido de la palabra. Hay una inmensa mayoría sobreviviendo en este momento en El Salvador. Hay gente en extrema pobreza, hay niños en extrema pobreza, hay niños muriendo de hambre en nuestro país. Ojo con eso, en nuestro país. Hay niños que no tienen acceso a la educación.
hay jóvenes que no tienen acceso a la universidad y hay personas graduadas de la universidad que no tienen acceso a un empleo digno que los realice como persona. ¿Por qué? Porque a través de la historia todos los políticos que han existido se han encargado de encauzar el sistema. Cuando hablo del sistema, hablo de gobierno, de Asamblea Legislativa, de Corte Suprema de Justicia, es decir, todo el entramado del sistema se le ha, como cuando echas los perros, cuando vas de cacería y le echas los perros, por ejemplo, qué sé yo, a un taco así, ¿no? En El Salvador y en América Latina, pero en El Salvador, porque es nuestro país al que hay que analizar, le han hecho eso. A todos nosotros, compañeros, que somos de las clases más bajas, nos han echado el sistema encima para convertirnos en personas pasivas, en productos pasivos del medio social. Y cuando llega el capitalismo en su máxima expresión, y de hecho después de la pandemia, Dagoberto Gutiérrez tiene muchísima razón, porque dice Dagoberto, después de la pandemia, el capitalismo va a ser más salvaje todavía. Es decir, si era salvaje, después de la pandemia el capitalismo va a ser extremadamente salvaje. ¿Por qué? Porque el capitalismo se sostiene y se sustenta sobre la base de que hayan personas pasivas, es decir, personas que no sean activas, ¿no? Personas que pasan prendidas la mayoría del tiempo en cosas que no tienen razón de ser y que las mantiene allí, es decir, como en una especie de letargo. Y dice Petrovsky Rubinstein y sus demás compañeros. Y eso no es cierto. Ustedes y yo ya lo analizamos en las clases anteriores. ¿Qué estamos diciendo? La persona es un agente activo. No solo está retroalimentando a los demás, sino que los demás lo realimentan a él. Para que seas persona tenés que participar del desarrollo social. No solo estás escuchando esta clase así porque así, debes de analizar esa realidad como agente activo, proponer categoría. Por ejemplo, alguien me dirá, pero mire, y usted le tira mucho, por ejemplo, a esto y haga algo, pues yo ya estoy haciendo mi parte. ¿Cuál es la parte que me corresponde para transformar la realidad? Darle las clases a ustedes de la mejor manera posible, ¿no? Tratando de explicar lo más que se pueda estos conceptos complejos para que ustedes puedan analizar la realidad. Esa es mi tarea en este desarrollo social en el país. No es venirle a mentir, no es venirle a dar categorías, por ejemplo, reduccionistas, porque en psicología también hay corrientes aliadas con el sistema para mantenerlos de manera pasiva. No, al contrario, para mí, mi trabajo es darle categorías científicas, darles categorías teóricas fundamentales que les permitan analizar. Ese es mi trabajo en el desarrollo y para cambiar esta realidad. Por ejemplo, de estos 100 estudiantes que yo tengo acá, que en teoría me los han dado, o sea, son todos míos, y me los han dado y me han dicho formarlos en introducción. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para transformar la realidad? En la medida de lo posible, apegarme lo más que se pueda a la verdad científica de los conceptos. No mentirles, no decirles, no miren que aquí, que allá. No, 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 no. Es convertirlos en personas que piensen por sí mismas, que se den cuenta y de que se percaten que en esta sociedad ustedes no son productos pasivos, ustedes son agentes activos en el desarrollo. Alguien dice, pues es que yo no me meto en cuestiones de política. Precisamente porque no te metes en cuestiones de política, sos un agente pasivo. Pero es que ellos no me dan de comer, pues precisamente seguís comiendo lo que comes. ¿Me explico? Es decir, ustedes tienen que ir más allá, pero como ustedes como estudiantes universitarios no van a ir como que si son monigotes o como que si son ovejas al matadero, no señor. Van a ir con categorías, ¿no? Y no ser esto. Con piedras. No, ni con piedras, porque eso es para vándalos. Usted tiene que ir con categorías de análisis, ¿no? Es decir, como Con un conocimientos. con conocimiento de causa, con teoría, ¿no? Y ese es la imagen de la muchacha del feminismo me gusta mucho porque dice, porque la indiferencia y la pasividad son la complicidad con el tirano. Es decir, hay una premisa.
los tiranos, independientemente de qué partido político sea, porque todos han sido tiranos, se sustentan sobre la base de la pasividad de ustedes y de mi persona. Bueno, de mi persona no, porque de hecho yo casi ni trabajo puedo encontrar por mis clasecitas. Entonces, pero ni modo, este es parte del trabajo que me toca desarrollar. Y es parte del trabajo que en su momento les va a tocar desarrollar a ustedes. Bien, continuemos ahora. Vamos a ver entonces, si estamos diciendo que ustedes como persona son agentes activos y no pasivos, vamos entonces a ver esta idea. Perdón. El proceso de asimilación de la experiencia social se realiza por medio del mundo interno de la persona. Bueno, y entonces, si esto es así, entonces yo que tengo en mi mente, vamos a ir metiéndonos ahora a la cuestión de 3 características fundamentales de la psiquis, ¿no? La psiquis es subjetiva, es objetiva y es real o ideal, ¿no? Vamos a decir entonces que los procesos de asimilación de la experiencia social se realizan por medio del mundo interno de la persona, ¿no? Es decir, esto, mire, dentro de su mente, compañeros y compañeras, está esto. Es decir, cada mente, mi hermano, que no estudió en la universidad, pero él siempre, no sé de dónde se había copiado la frase y me decía, es que cada cabeza es un mundo. Cada vez que peleábamos era, cada cabeza es un mundo. Y es cierto, sobre la base del conocimiento científico, cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque cada una de las experiencias sociales que ustedes tienen, las realizan por medio de su mundo interno, es decir, de su mundo subjetivo. Para unos, en este preciso momento, esta clase es una tortura. Para unos, en este momento, yo estoy allá, en el telefonito lo han dejado allá en el cuarto y ahorita está desayunando y de hecho quizás ni me está escuchando. Para otros, esta clase es... Pero solo porque es muy temprano, Lick, solo por eso. Nada. Vaya. Entonces, para otros esta clase es una tortura. ¿Por qué? Porque la llevo en segunda, porque la llevo en tercera. Para otros, en cambio, esta clase es brillante, magnífica, deslumbrante. Pero, ¿me explico? Pero una misma experiencia social de esta relación virtual que estamos teniendo se asimila de diferente manera, pero hay una categoría fundamental. Se asimila en el mundo interno, es decir, en el mundo de la psiquis, donde usted estructura las imágenes sociales que está percibiendo. Entonces, parte de la estrategia, entonces, de manipulación que nosotros tenemos en nuestro país es crear este mundo, ¿no? Este mundo interno a partir de lo que yo creo, ¿no? El capitalismo crea imágenes para que usted las introyecte en su mente, ¿no? Mundos ideales, mundos ficticios, realidades ficticias, manipulación de la realidad. Esto no ha sido así. Esto, a lo que le llamábamos, en el mundo de la política, ellos le llaman cortinas de humo. Las famosas cortinas de humo, ¿qué son? Son formas de manipulación de la realidad para que, según como yo haya manipulado la información o la realidad, se introyecte en la mente de ustedes. Entonces, habría que preguntarse, ¿cuántos de ustedes tienen imágenes sociales en su mundo interno que no corresponden con la realidad, ¿no? Y que han sido manipuladas? Luego vamos a decir, en el mundo interior se manifiesta la relación del hombre con lo que él hace y con lo que con él se hace. Ojo con esto. Es decir, en el mundo interior, es decir, en esta psiquis, en este mundo interno, se manifiesta la relación del hombre, es decir, la relación que yo establezco con lo que estoy haciendo. Es decir, en mi cabeza hay una imagen de esta relación que estoy estableciendo con ustedes y de lo que estoy haciendo. Bueno, yo tengo la imagen de que yo soy el profesor y que por eso tengo que orientar y establecer reglas de comportamiento y que por eso tengo que establecer normas de convivencia, porque entonces esto se hace un solo gelengue. Esto se convierte en un mercado y no en una academia, ¿no? En una academia de discusión de teoría científica. Entonces, por ejemplo, yo puedo, qué sé yo, decir una broma de vez en cuando, sí, pero no todo el tiempo puede ser así. ¿Por qué? Porque mi tarea es orientar. Y de repente
la frontera del respeto entre la relación docente-estudiante, estudiante-docente se puede romper, ¿no? Y pasar a otros planos que no corresponden ni con la ética ni con el quehacer. Por lo tanto, esa relación yo la tengo que tener manifestada en mi interior. Debo de darme cuenta del papel que yo desempeño. ¿Yo puedo ser amigo de ustedes? Sí, pero lastimosamente hay una categoría que yo desempeño que es la de ser docente. Y hay una categoría que usted desempeña que es la de ser estudiante. Y esa relación yo la debo de tener presente. Luego, también tengo que tener presente con lo que con él se hace. Es decir, ¿usted cree que para mí es fácil tener en mi cabeza la imagen de lo que hacen conmigo, por ejemplo, en el campo laboral? Para nada, ¿no? Y debo de aprender a convivir. Y ustedes también deben de ser, y ya vamos a entrar a la cuestión de la conciencia, ustedes también tienen que ser conscientes de lo que con ustedes se está haciendo. Es decir, deben de ser conscientes, me están formando en conocimientos científicos de psicología o me están deformando en conocimientos científicos de psicología. Por ejemplo, es inconcebible, bueno, ahora ya no dan refrigerios, por cierto, porque estamos en clases virtuales, pero ¿cómo es posible que las notas se obtengan por los mejores refrigerios que se dan en una clase? ¿Cómo es posible que las notas se obtengan por si le llevas el bolsón a la profesora todos los días? No, no están haciendo contigo un futuro profesional, lo que están haciendo es cortándote las alas para que te conviertas en un futuro profesional. Y todos debemos de ser conscientes, ¿no? Eso intenté explicar también la imagen. Vamos a continuar acá. Vamos ahora entonces a pasar a la siguiente categoría, que es la de individualidad, que es otro concepto que necesitamos analizar. Ya vimos el individuo, ya vimos la persona, ya vimos cómo se desarrolla la persona, y ojo que esto es solo introducción, porque ya nos vamos a meter en ese rollo en la segunda unidad. Así que en persona más o menos ya vimos cómo se desarrolla y qué es ser persona. Entonces vamos ahora a una definición también con respecto a la individualidad. Es decir, ¿qué es ser individual? Y vamos a decir que individualidad, dice Petrovsky, es un conjunto único en su género de particularidades psicológicas que hacen a cada individuo diferente de los demás. ¿Qué ley del desarrollo psíquico me explica la individualidad? Ahora sí, quiero que me contesten. La quinta ley. La quinta ley. Perfecto. La quinta ley del desarrollo psíquico, me encanta. Las particularidades individuales. Las particularidades individuales son precisamente lo que definen mi individualidad. Es decir, en un gran montón de personas, en un gran montón de seres sociales que están allí, que están comunicándose, podríamos caer, ¿no?, en aquel error teórico de pensar, bueno, si persona es ser social, incluido en las relaciones sociales y partícipe del desarrollo social, y como todos somos personas, entonces todos somos iguales. No, nosotros no por eso somos iguales, somos individuales, tenemos nuestra propia individualidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene sus propias particularidades que hacen a cada individuo diferente de los demás. Yo he dejado el término individuo allí por respetar la frase de Petrovsky. Recuerden de que eso es una frase textual de Petrovsky, pero allí debería decir, ¿no?, que hace a cada persona diferente de los demás. Qué gracias. ¿Por qué? Vean, eso es lo que estamos tratando de explicar. Diferente de los demás. Aquí vamos a hablar de particularidades de temperamento, particularidades de carácter, particularidades de capacidades, de intereses, de aptitudes, ¿no? Eso es lo que nos hace diferente. Eso es individualidad. Y eso es lo que estaba explicando, ¿no? Para la individualidad están relacionados el carácter, que lo vamos a analizar más adelante,
el temperamento, también, particularidades del discurrir de los procesos psíquicos, tanto de los procesos psíquicos básicos como los complejos, ¿ok? Cuando hablamos de procesos psíquicos, estamos hablando de sensación, percepción, memoria, atención, lenguaje, pensamiento. Cada uno de ustedes tiene memoria, sí, pero cada uno de ustedes memoriza de manera diferente. Cada uno de ustedes tiene sensaciones, sí, pero cada uno de ustedes siente diferente. Cada uno de ustedes tiene percepciones, sí, pero cada uno de ustedes percibe diferente. Obviamente, aquí hay un error, digamos, por ejemplo, en la parte educativa, porque el sistema educativo no está diseñado para individualidades, está diseñado para crear generalidades, ¿no? El sistema educativo precisamente, vuelvo e insisto, no es que yo tenga en contra de los gobiernos anteriores, para nada, pero todos los gobiernos descubrieron esta premisa y lo que hicieron fue, no podemos establecer educación como en el primer mundo porque eso impediría gobernar en este país. Por lo tanto, hay que socavar el sistema educativo y establecer un sistema de educación parejo. Pero hasta el bachillerato, la universidad cambia porque alguien va a decir, Lick, pero mire, ¿y entonces por qué usted no enseña a partir de las individualidades? Porque la universidad es muy diferente. A la universidad no han venido a la fuerza, ¿ya? Hasta bachillerato todos es obligatorio ir. Pero a la universidad ya no es igual porque usted cuando se inscribió en esta universidad dijo, yo quiero ser psicólogo y por lo tanto me voy a someter a todo lo que implica ser psicólogo, ¿no? Porque si a usted no le gusta la psicología y no le gusta esta forma de desarrollar la clase, hay otras carreras, ¿me explico? Y aquí hay, como no hay un proceso de orientación en los bachilleratos, la mayoría va para carreras que no le gusta y se terminan yendo o fracasando porque no corresponde con sus intereses. Entonces, por eso la universidad es un poco diferente, es decir, aquí estamos los que queremos ser psicólogos. Si usted está aquí obligado por su mamá o por su papá, si usted está aquí porque quiere ascender en su puesto de trabajo y por eso está estudiando psicología, si usted está aquí porque su compadre le dijo, anda a estudiar psicología y voy a hacer que en el aparato de gobierno en el que trabajaste dé un ascenso, mire, en honor a la verdad, en honor a la ciencia, mejor váyase, porque está en el lugar equivocado. Si usted desde un primer momento dice, no, mire, yo psicólogo porque me encanta, yo psicóloga porque me encanta esto, perfecto, aquí estamos como pez en el agua. Sentimientos, claro, motivos para la actividad, indudable, cada individualidad se va a particularizar por el hecho de que todos tenemos motivos para actuar, capacidades. Entonces vamos a decir la siguiente premisa. La personalidad humana es inconfundible en su individualidad. Si yo quiero saber cuál es la personalidad de Enzo, tengo que averiguar su individualidad. Tengo que averiguar esas particularidades que lo hacen único a él. Si yo quiero averiguar cuál es la personalidad, por ejemplo, de Aguiar Rodríguez, tengo que averiguar cuál es la individualidad de esta persona. Tengo que averiguar sus particularidades para que yo tenga una imagen, por así decirlo, general de esta persona, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí está el trabajo de ser psicólogo. El maestro Vides, no, él siempre insiste y dice de que psicología no es comida para hocicones, es decir, cada persona que usted atienda, con cada persona que usted se relacione en el ejercicio de la psicología, va a ser un mundo y por lo tanto no es como meter un código en una computadora, ¿no? Cada una va a ser analizada de manera particular en su individualidad. Lectura obligatoria, esto ya se los había dejado, lectura obligatoria, Petrovsky, Psicología General, página 88-89. Lectura obligatoria. Papá, Hola. ¿por qué les pusiste estas caritas? Porque sí, para que estén felices los niños. Bien, tengo dos preguntas para hacerles. La página, por favor. Ahí está, esto ya lo había dicho, compañero. Esas son las páginas que iban a leer el día de ayer para ahora. Son las mismas. Tengo dos preguntas que hacerles ahora. ¿Cuál es la naturaleza de lo psíquico? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las características de los fenómenos psíquicos? Dos preguntas. A ver.
aquí termina el primer bloque de... Está en constante cambio. Gracias. Papá, ¿esto para qué? Bien, los escucho. Uno, dos, uno. Nadie me escucha. A ver, primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de lo psíquico y cuáles son las características de los fenómenos psíquicos? ¿Por qué hago estas dos preguntas, compañeros? Porque hemos estado hablando, ¿no? De fenómenos psíquicos, del mundo interno, de esa imagen que se forma. Entonces yo necesito saber cuál es la naturaleza de lo psíquico. Y necesito saber entonces qué características tienen esos fenómenos psíquicos. Porque si no tengo claro Es de esto... origen social. Ajá. Diga, compañera. Es de origen social. No te escuché bien, compañera. Es de origen social. Ok, es de origen social. Ajá, ¿qué más? No sé si cuenta, pero se van desarrollando mediante el niño, se crece y se desarrolla porque se van adquiriendo en el crecimiento. Bien. Es de carácter históricamente condicionado. Ok. Para eso, para responder esas preguntas, compañeros, para no... ¿Sí? Esta es una lectura que necesito obligatoria también para la próxima semana para responder esas dos preguntas. En el libro de Rubinstein que ustedes tienen en la plataforma, el de Principios de Psicología General, me van a ir a leer la página 19 y la 25. Eso ya lo tienen ustedes en su plataforma en el aula virtual. Ahí está ese libro. Para la próxima semana quiero que lean la página 19 y la 25 y contesten. Esa es una tarea. Quien quiera hacerla, hágala, pero esta no. La lectura es obligatoria porque viene en el parcial, pero responder estas preguntas es solo si estás comprometido en tu proceso de aprendizaje. Entonces, para la próxima semana vamos a iniciar, bueno, voy a dar un espacio para que me den respuestas sobre la naturaleza de lo psíquico y cuáles son las características de los fenómenos psíquicos. ¿Y de dónde va, a dónde está la respuesta a eso? Página 19 y 25. Bien, si gustan, denme 5 minutos. Démonos 5 minutos de receso porque ya tengo 40 y debo de respetar, ¿ok? Bien, continuemos la clase. Bien, vamos a... Bien, vamos a seguir la dinámica que hemos estado utilizando. Igual, vamos a meternos en esta cuestión, vamos a analizar esto de realidad objetivo subjetivo. Para esto solo voy a dar 20 minutos, solo voy a explicar esta primera estas primeras 3 diapositivas. Me gustaría que alguien me avise cuando sean específicamente las 8:20, ¿ok? Por favor, para detenerme. No se preocupe que yo le aviso. Ok, gracias. Bien, en este segundo bloque de la clase vamos a analizar 2 conceptos claves también en nuestros estudios de psicología. El primero de ellos es lo que es la psiquis o psique,
y la conciencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre psiqui y conciencia. Vamos a decir inicialmente que lo psíquico existe en forma doble. Es decir, lo que está en mi mente tiene una existencia doble. En un primer momento, la primera forma es objetiva de su existencia y se va a manifestar en la vida y en la actividad. Y esta es la forma más primitiva de existencia. Es decir, que tengo en mi mente lo que está en mi cabeza, a eso que yo le llamo psíquico. Su primera existencia está en la realidad objetiva, es decir, lo que me circunda, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo establezco. Y se dice que esta primera forma, que llamamos que es objetiva, es la forma primitiva de su existencia. Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que pues la persona tiene contacto con la sociedad, tiene contacto con las relaciones que establece, con las actividades que hace, que ya están preparadas, que ya están dadas y que son independientes de ustedes. Es decir, cuando usted nace, cuando va comenzando a crecer, cuando es niño y comienza a percatarse, cuando comienza a darse cuenta de la realidad que lo circunda, bueno, en ese primer momento, eso que va a pasar a convertirse en psíquico existe allí afuera, dicen los materialistas. Es decir, está allí. Usted lo ve, usted lo toca, usted lo siente o usted lo hace. Nadie se lo cuenta, nadie se lo explica. Usted lo vive a partir de sus procesos psíquicos más básicos, como lo son la sensación, la percepción y demás. Entonces, esto en contraposición, compañeros, a lo que hablaban las teorías psicológicas más reduccionistas. Por ejemplo, el conductismo dijo de que el mundo psíquico de la persona era una caja negra y que por tanto no tenía ningún sentido estudiarlo, decían, porque no lo podían comprobar y ver. Por el contrario, los cognitivistas decían, no, lo que sucede es que para que haya una conducta, antes se tienen que dar procesos en el mundo interno. ¿Por qué digo que esta corriente de psicología, como lo es la materialista dialéctica, es la que mejor explica el fenómeno psíquico? Porque ellos son los primeros que dicen, es que no hay una oposición entre lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, no hay una oposición entre la realidad y el mundo interno, sino que existen en una unidad que le llamamos psiquis, ¿no? Y existe, pero de manera doble. Es decir, supera esta dualidad que si bien es cierto, para comprender esta dualidad entre lo subjetivo y lo objetivo, tiene que haber pasado por principios de filosofía, específicamente haber analizado a Platón y Aristóteles. Los que han estudiado conmigo Introducción 1, yo sé que si les pregunto lo saben a la perfección porque doy fe y legalidad de que vimos a Platón, que vimos a Aristóteles y la concepción que tienen de la realidad de ellos, ¿no? Por un lado, Platón es dualista y por el otro lado, Aristóteles es más, digamos, establece una unidad entre las dos realidades en oposición a su maestro. Pues, ¿por qué es importante? Y yo les decía la semana pasada, conocer de principios de filosofía, porque son los que me permiten a mí comprender esto que estoy explicando en este momento, ¿no? En la primera forma es objetiva porque existe en la realidad, pero eso no significa que está opuesta a esta segunda forma, ¿no? Perdón, a esta segunda forma. La segunda es la forma subjetiva, es decir, en la reflexión, en la conciencia de sí mismo, el reflejo de lo psíquico por sí mismo, es la forma posterior. Existe esta realidad objetiva, es decir, existen estas actividades que yo realizo a diario, ¿no? Como cepillarme, bañarme, beber, irme al trabajo, trabajar, comer. Es decir, todas estas actividades que yo realizo existen allí, están allí, pero que luego se va a dar un paso de esto objetivo a pasar a convertirse en algo objetivo, es decir, forma subjetiva, lo decíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque que siendo subjetivo, tiene su base una realidad objetiva. Es decir, como decía John Locke,
¿Recuerdan cuando analizamos a los empiristas, compañeros? Cuando veíamos a todos aquellos empiristas ingleses, es decir, esto que existe en mi mundo subjetivo, es decir, no hay nada en el mundo subjetivo que antes no haya pasado por los órganos de los sentidos, decía John Locke. Realmente estaba iniciándose a analizar esta problemática, ¿no? Es decir, lo que existe en mi cabeza, lo que existe en mi cerebro, antes tuvo que haber existido en esta realidad objetiva y convertirse en una especie de imagen, ¿no? ¿Qué es esto lo que yo intento explicar en esta idea, ¿no? Esta imagen que yo tengo acá, que es subjetiva, tiene su base de existencia en una realidad objetiva. Y esto objetivo que existe acá, existe porque también existió en el mundo subjetivo. Podríamos poner un ejemplo. ¿Por qué existe una cama? ¿Por qué existe una mesa? Existe la cama y la mesa porque alguien la creó en su mente, ¿no? Alguien la creó en su mente y se hizo una imagen de eso. Pero esta imagen que también se creó en esta mente no es porque se le ocurrió, porque los ángeles del cielo se lo dijeron, no. Resultó de un proceso de reflexión interna a partir de la realidad. ¿Cuál realidad? ¿Y dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿No? Y ante eso, pues, se crea, ¿no? Esta realidad. Ahora vamos a analizar el término específicamente de la conciencia. Vamos a decir, primero que nada, la conciencia no es un mirar hacia adentro de las sensaciones o percepciones, sino un mirar a través de ellas con su ayuda al mundo, a su existencia objetiva que provocan estas sensaciones y percepciones. Va a haber pregunta de parcial. ¿Qué planteaba Plotino en el siglo III de nuestra era? Esto lo analizamos en intro 1, porque aquí hay una oposición a Plotino. A ver, alguien que me conteste y que me explique qué planteaba Plotino en el siglo III, al menos de los que llevaron introducción conmigo, el ciclo pasado. A ver, y con esto nos vamos a quedar. No puede ser. Voy a regresar a académica que le retiren la materia. No es el introspeccionismo. Vaya, explíquelo, compañera. Es la cualidad que tiene el alma de volverse sobre sí misma, hacia sí misma. Gracias, Gabriela. A ver, otro compañero. Lick. Sí. Buenos días. No es de mirar hacia adentro, así como la introspección. Explique lo que planteaba Plotino. Es como mirar hacia adentro, valga la redundancia, como ya lo había mencionado, hacer una introspección y valorarse desde el origen de uno mismo. Así como ir sacando una propia historia, un proceso de su propio análisis de la persona. Correcto. Bien, excelente. Gracias por los dos compañeros que opinaron. Plotino en el siglo III, cuando hacía un análisis de la realidad, obviamente desde un punto de vista muy teleológico, él hablaba de los procesos de introspección. Es decir, la introspección es la capacidad que tiene el alma de volverse sobre sí misma y hacer una reflexión de ella. Pero vean ustedes que los teóricos rusos son los primeros que se van a oponer a esas ideas, ¿no? Porque no son ideas que se hayan superado. Y van a decir, bueno, la conciencia como tal no es una especie de introspeccionismo como lo pensaba Plotino, por ejemplo. Es decir, la conciencia no es un mirar hacia adentro, sino que es mirar a través de ellas o con su ayuda al mundo. Y aquí está algo también puntual que deben de analizar. Cuando yo digo que tengo conciencia, no es porque yo soy consciente de mis emociones, no. Es porque cuando yo digo yo soy consciente, es porque puedo mirar a través de mis sensaciones y de mis percepciones la existencia objetiva de la realidad, tal cual es la realidad.
Por eso, en la realidad salvadoreña, la mayoría de las personas no tienen conciencia de clase, no tienen conciencia de lo que son, no tienen conciencia de lo que están haciendo con ellos. Ojo con eso, porque dice Rubinstein, conciencia significa mirar a través de las sensaciones, es mirar a través de las percepciones un mundo objetivo que existe allí y que me provocan precisamente estas sensaciones y estas percepciones. ¿Quién me provoca cuadros de ansiedad? ¿Quién me provoca preocupaciones? ¿Quién me provoca inseguridad? Los pandilleros. ¿Será realmente el coronavirus? ¿Realmente será el coronavirus como tal? Porque vos, compañero, has dado una respuesta precisamente como el gobierno quiere que la des. No es el problema del gobierno, es el problema del virus. Eso es la información. ¿Hola? Que dieron o de manera de querernos asustar. Es la manera en cómo dieron la información como a manera de querernos asustar. Exacto, correcto. Es cuando tú eres consciente es que puedes mirar a través de tus sensaciones y de tus percepciones esa realidad objetiva real que está allí. ¿Es un virus? Sí, es un virus. ¿Mata? Sí, mata. Pero con una buena atención médica y todo el rollo, puedes superar la enfermedad. Victorioso yo. Puedes superarlo. Pero ¿qué es lo primero que se hace? Como no hay conciencia, como se nos ha tergiversado la realidad, se utiliza a estas enfermedades para sacar dinero. Y ojo, que esto no solo en nuestro país, revisen la historia de la mayoría de los países de América Latina, donde siempre se ha acusado que el gran problema de América Latina es la corrupción. Vayan a ver, todos los países están siendo acusados de que los gobiernos se han robado los millones de dólares para esto. En todos los países. Bolivia, Guatemala, El Salvador a la cabeza, que hasta los respiradores fueron a aparecer en Miami, Honduras, en Nicaragua, en Brasil, en Chile, en Argentina, todos estos gobiernos que tienen acusaciones de haber robado dinero que se tenía que utilizar para la pandemia. Entonces, es decir, la conciencia es que mires a través de ellas, no que te digan, mire, sea consciente, hombre, no bote la basura en tal lugar, y vos te vas a poner a reflexionar, ¿por qué yo soy tan sucio? ¿Me explico? ¿Por qué yo? Porque cuando tú dices que tienes conciencia y miras hacia adentro, quien tiene el problema eres tú. No es la sociedad en la que vive. Y lo que tratamos de analizar en este momento es que el problema de cómo somos personas no es nuestro. Es porque alguien nos ha manipulado de manera tétrica para que seamos así. Es decir, ¿quién nos ha enseñado a botar la basura? ¿Lo aprendí yo o me lo enseñaron? Y si realmente me lo enseñaron, tuve que haberlo visto. Alguien me tuvo que decir, ¿por qué soy tan pasivo y no digo y no analizo la realidad? Es porque yo soy así. Y porque yo soy neutro. La neutralidad no existe, ¿no? Y porque soy neutro, yo no puedo opinar. ¿Será que tú eres así? ¿O han hecho que tú seas así? ¿No? Hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? Y la imagen que está ahí se trata de eso. Y esa conciencia, ¿no? Si ustedes ven la imagen que tiene los dedos en esa especie de círculo, yo trato también de hablar a partir de estas imágenes, no es, si ustedes ven, está saliendo una energía de la mente de la persona, no hacia adentro, sino hacia afuera, que crea esa realidad, porque la conciencia precisamente va a permitir la transformación de la realidad. Cuando se adquiere plenamente la conciencia como tal, se puede transformar la realidad. Pero si tú tienes una concepción de que eres consciente, pero en esa idea de conciencia vista como una especie de introspección, como la piensa Polotino, no vas a transformar la realidad, porque siempre vas a estar pensando que quien se tiene que transformar eres tú, y no la realidad que te circunda. Y en eso el sistema se ha encargado a través de los años de condicionarnos, que somos nosotros los que tenemos que cambiar y no la realidad, no la transformación de la realidad, porque cuando se transforma la realidad, puedo transformarme yo como persona.
Si hay condiciones dignas de trabajo, ya lo dijimos la importancia del trabajo, si hay condiciones dignas de trabajo, obviamente tu cerebro va a cambiar, si te vas a transformar como persona. Si hay condiciones de educación de calidad, instalaciones de calidad, presupuesto justo, obviamente tu mente va a cambiar. Vos como persona vas a cambiar. Si tenés un sistema de transporte educado, eficiente, limpio, obviamente tu cerebro va a cambiar. Por lo tanto, la transformación de la realidad implica la transformación también de la persona en su mundo interno. Bien, muchísimas gracias por escucharme, compañeros. Hasta aquí voy a llegar. No sé si tienen preguntas, comentarios o algo al respecto. Entonces, Mire, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Lick. sí. Aquí está Denis Ernesto Sánchez Girón, está aquí, ¿verdad? Ahora sí. Era lo que yo les decía, que en las otras no me aparecían la lista, pero ahora sí, miren, 126 estudiantes. Ahí están todos. Vamos a ver si vino Marlon Elí. Marlon Elí Mora Méndez, cabal, aquí está. ¿Preguntas al respecto? Sí, yo quería comentar con respecto a lo de las ideas que se crean a partir de la realidad, pero que también vienen del mundo interior o de la psique. Que yo había entendido al principio de que todas las ideas que nosotros nos planteamos provienen del mundo exterior y viceversa. Entonces es como que ya lo hemos visto, nosotros armamos nuestras propias ideas, tipo un rompecabezas o tratando de resolver algún tipo de acertijo. Como por ejemplo, Sí, continúa. Por ejemplo, al escribir o al dibujar o no sé, crear algún tipo de nuevo aparato tecnológico. Recordar, compañera, que Licenciado. Sí, dime, Pedro. No sé si estaba pasando lista, pero yo me salí porque me cayó una llamada y se me salió de mí. No, yo creo que ahí estás, Pedro. Ok. Bueno, sí. Presente ya. Sí, ya. Con respecto a lo que dice la compañera, recuerden que esta es una visión dialéctica de estos dos elementos, tanto de lo objetivo como lo subjetivo. Si tú no puedes comprender la realidad objetiva sin entender que esa realidad objetiva está así o se ha dado así porque en la mente de alguien o en la mente de las personas se ha pensado así. Tú dices, ¿por qué los salvadoreños somos muy pasivos? ¿Por qué los salvadoreños somos muy violentos? Porque alguien maquiavélicamente digamos, creó un plan maquiavélico para convertirnos en esas personas, ¿no? Es porque estaba en la mente, en la parte subjetiva. Pero la parte subjetiva de esta persona que pensó ese plan no es porque se le ocurrió, es porque también responde a una realidad. Por ejemplo, fíjate bien, en 1932 hay una masacre en Izalco de todas las comunidades indígenas por parte de lo que se le llama la derecha en el país, que ahora los herederos son Arena, el FMLN y Nuevas Ideas. Todos son herederos de la masacre de 1932, que no me vengan con pajas. Entonces, el levantamiento campesino. Pero cuando Maximiliano Hernández Martínez manda asesinar a todas estas comunidades indígenas en el occidente del país, es porque lo piensa, ¿sí o no? Parte subjetiva, lo piensa, lo crea, diseña el plan. Pero esa parte subjetiva existió en la realidad antes, sí. Recuerden que Maximiliano Hernández Martínez era un fiel seguidor de Adolfo Hitler en Alemania. Recuerden que en Alemania entre el 35 y el 40 estamos en la Segunda Guerra Mundial y Hitler está eliminando a la mayoría de los judíos en Alemania. Entonces, Maximiliano Hernández Martínez es seguidor de él y también de Mussolini. Entonces, Maximiliano, que era un teósofo, pensaba de que había que blanquear, una idea de blanqueamiento de la población. Entonces, el blanquear significaba que todos los salvadoreños teníamos que ser chelitos, rubios, como los alemanes. ¿Me explico? Entonces, Maximiliano pensaba que eliminando a las comunidades indígenas, porque tenemos un color de piel diferente, se blanqueaba la población. Entonces, ¿estás viendo esto de la realidad? Es decir, ¿existía en la realidad objetiva el plan de Maximiliano? Sí, porque lo había visto, lo había constatado en Alemania. Ahora, lo que hizo en el país
¿representaba algo en la realidad? No, porque lo había creado en su mundo subjetivo, ¿no? Entonces, entender lo objetivo y lo subjetivo no separados, sino en una unidad dialéctica. Recuerden de que obviamente estas dos corrientes en psicología, los que llevaron intro conmigo, saben que tiene su base en los empiristas y en los idealistas, tanto en los idealistas y empiristas ingleses, los rusos y los franceses. ¿Recuerdan cuando analizábamos allá a Diderot, analizábamos a John Locke, analizábamos, por ejemplo, a George Berkeley, analizábamos a Radishchev en Rusia, ¿se recuerdan? Entonces, estas dos corrientes antagónicas en el pasado se siguen perpetuando en la parte de siguiente. Entonces, algunos psicólogos decían, no, el mundo psicológico solo corresponde a lo que yo puedo observar, a la conducta objetiva, conductistas. Y otras corrientes dijeron, no, lo único que tenemos que analizar en psicología es la parte subjetiva, es decir, lo que existe en la mente, cognitivistas, pero la psicología materialista dialéctica se opone a ellos porque dice que son reduccionistas. ¿Por qué reduccionistas? O le adjudican el origen de la conducta a un aspecto objetivo en la realidad, o le adjudican la conducta a un aspecto cognitivo en el mundo subjetivo, y esto no puede ser posible. Ahora, más adelante vamos a ir analizando cómo es que se da esto. Bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dele, Brian. Me gustó el ejemplo que usted dio sobre botar la basura y no colocarla en el basurero, ¿verdad? Y usted decía de que reflexionamos que no la tenemos que tirar así en donde sea, sino que en el basurero. Y que todas esas cosas nos las ha enseñado, las hemos aprendido por medio de la sociedad. Pero yo me puse a pensar que se nos puede enseñar, se nos puede orientar a hacer diferentes cosas, pero al final quien decide hacer algo o no somos nosotros mismos. Entonces no me quedó muy claro ese aspecto del que el por qué siempre vamos a actuar en base a la sociedad, si al final yo decido. Ok, no, bien, Brian, usted está en este nivel de análisis, Brian, porque tú tienes una dicha que no tiene la mayoría, que es venir a la universidad, y porque tú tienes la dicha de comenzar a analizar, y porque tienes la dicha de haber ido al bachillerato, y porque tienes la dicha de haber ido a la escuela, y tú dices, pide, pero al final yo decido, no, Brian, porque al final, vuelvo e insisto, Brian, tú has estado con profesores dentro de esta universidad que son los que vamos orientando cada vez más con categorías diferentes. Entonces tú cada vez estás siendo consciente de lo que implica. Por lo tanto, tú dices, hey, es cierto, si yo quiero transformar la realidad, entonces yo tengo que decidir esto, entonces me corresponde a mí. Pero Brian, no vivamos en una burbuja. No estoy diciendo que tú lo vives, estoy tratando de explicarlo. No vivamos en una burbuja, Brian. Este privilegio, por ejemplo, único y exclusivo privilegio que estás teniendo tú de estar en esta clase, no la tiene la mayoría de los estudiantes. E incluso dentro de ustedes hay compañeros que tienen serias dificultades ¿me explico, Brian? Es decir, hay un montón de gente que no tiene estas posibilidades y que por lo tanto, Brian, van a convertirse en masa. Más adelante, cuando miremos la última unidad, vamos a analizar 3 conceptos claves: masa, pueblo. Sí, vamos a analizar lo que es masa, pueblo y grupo. Y te vas a dar cuenta, Brian, que cuando tú no eres parte de la masa, porque la masa precisamente dice Gustave Le Bon en un texto que tiene que se llama Psicología de las Masas, y también Sigmund Freud, que tiene un texto que se llama El malestar en la cultura, van a analizar esto y van a decir, lo que pasa es que las masas no tienen conciencia. Las masas solo responden a sus instintos básicos, y la forma de manipular a las masas es precisamente mantenerlos al límite en sus necesidades básicas. Entonces, y cuando tengas a las masas en sus necesidades básicas al límite, las vas a poder manipular. Eso es algo que contigo no pasa, Brian Antonio. Tú no eres parte de la masa, pero eso lo vamos a analizar en la unidad 4. ¿Ya, Brian? Pero hay una inmensa mayoría en El Salvador que solo son masa, compañeros.
Es decir, y que por lo tanto no llegan a este nivel de reflexión que tú dices, bueno, mire, pero yo soy el que decido porque no, tú lo piensas así porque estás acá, pero hay una inmensa mayoría en El Salvador que no piensa de esta manera. Tengo una última pregunta. Sí, dígalo. No sé si te contesto, Brian, pero espérame, Iliana, solo quiero que Brian me diga si le contesté, no le contesté. ¿Estamos bien, Brian? La verdad es que no entendí muy bien porque, bueno, usted me dijo que vamos a ver más adelante un poquito sobre mi consulta, pero ahorita no quedé muy como satisfecho con la respuesta. Ok, está bien. Licenciado, yo tenía esa misma inquietud que el compañero, porque, o sea, a partir de lo que hemos estado viendo, es como que somos el resultado del conjunto de relaciones sociales en el que hemos estado inmersos desde el momento prácticamente de que nacemos. Pero también pensaba lo mismo, que llega un momento en la vida que uno decide, digamos, qué hacer con lo que hicieron de uno, como lo que estábamos viendo, de que nosotros podemos reflexionar y ser conscientes de lo que somos, o sea, que de lo que hacemos, pero de lo que hacen también con nosotros. Entonces, pero también usted estaba diciendo de que la pregunta que usted estaba al compañero, que también no solo depende de nosotros, digamos, tomar esa decisión, sino que quizás más adelante uno se va encontrando con más otro tipo de relaciones sociales que hacen que uno cambie su forma de pensar. Correcto. Gracias, Gabriela. ¿Sí? Lo que pasa, creo yo. Ajá. No, creo que alguien más tenía que ver. Bueno, Sí, es que Iliana Elizabeth Ayala necesitaba hacer la pregunta. ¿Qué tal? Digamos, por educación, Oscar, primero Iliana y luego tú. Está bien, está bien. Ok, gracias. Mi pregunta era con respecto a lo que preguntó el compañero, que no estaba satisfecho con la respuesta. Era en cómo saber que somos masa. Y la otra es que, bueno, la otra cuestión relacionada con ello es que cuando usted decía que ser indiferente a la política es como ser pasivos, entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros como futuros psicólogos o estudiantes de psicología a la política? Gracias, compañera. Le contesto a Iliana. ¿Cómo sabes si no eres masa, Iliana Beatriz? Uno, sabes que no eres masa cuando no le dices que sí a todo lo que los políticos te dicen. Ojo, ese es el primer síntoma. Cuando tú no comienzas con el hashtag yo soy Merino Monroy y estoy con Merino Monroy. Cuando tú no pones ese hashtag, entonces me doy cuenta de que no eres parte de la masa, ¿no? Porque tienes tu propia conciencia de clase, porque sabes que de que no vas a recibir nada con un hashtag de soy Merino Monroy. No eres masa cuando tienes la capacidad de decir, ok, voy a apoyar al presidente Bukele en el abordaje de la pandemia, pero también quiero, ojo con eso, pero también quiero que me digan qué se gasta el dinero. ¿Me explico? No es que vas como dicen las abuelitas, no te vas de bruces con cualquiera. Es decir, no le dices, no alabas y no le das el ok a todo, sino que no eres masa cuando dices, yo estoy de acuerdo con tu, por ejemplo, ¿qué pasó, Memo? Ya voy a terminar. Decir, cuando tú no eres masa, cuando, por ejemplo, este presidente tiene un programa que se llama sobre la primera infancia, para mí es maravilloso, yo lo aplaudo, total y absolutamente, es el primer gobierno que plantea que hay que invertir en la primera infancia, pero de manera así, contundente, yo lo alabo, pero tampoco le puedo alabar otras cosas, entonces no eres masa. Cuando pides respuestas a interrogantes que se hacen, entonces no eres masa, ¿ya? Eres masa cuando en medio de la pandemia vas solo a ver al presidente y, ¿me explico? Cuando no te indignas porque nuestras compañeras de la universidad, recuerdan cuando nuestras compañeras murieron soterradas en la emergencia de la tormenta,
Recuerdan que nosotros perdimos 2 compañeras estudiantes de contaduría de la Universidad de El Salvador y este tipo asqueroso llevó un ambón, alfombra y un montón de cosas porque iba a dar una conferencia. Eso es indignante. Cuando tú te indigna eso, no eres masa. Y lo otro que me parece que la otra pregunta que me hacías era lo de la masa. Se me escapó, Iliana, la segunda pregunta. La segunda pregunta es como psicólogo, como estudiante de psicología, ¿cómo deberíamos reaccionar a la política? Ok, tú debes de reaccionar a la política de una manera crítica. Ojo, que yo no les estoy diciendo que no tienen que participar de la política. Claro que sí, participen. Si son de Nuevas Ideas, está bien. Si son del Frente, está bien. Si son de Arena, está bien. Pero participen de manera crítica y objetiva y devuélvanle las categorías genuinas de lo que es ser política. ¿Me explico? Y si yo no estoy en contra de los partidos políticos, ¿no? Porque al final la Constitución dice que son la forma para ejercer el poder. Entonces, sí, está bien, Iliana. Si tú quieres ser de Nuevas Ideas, está bien. Pertenece a Nuevas Ideas, no hay ningún problema. Si quieres ser de Arena, está bien. Si quieres ser del Frente, está bien, no hay ningún problema. Pero participa de manera genuina, de manera crítica, propositiva, así. Es decir, no manipulando a la gente y no aprovechándote de los conocimientos que te damos en la universidad para manipular a las personas, sino que con el conocimiento que adquieres en estas clases vas y haces política. Y luego tú dices, no, es que tampoco quiero participar en la política. Ok, participa de organizaciones. Ok, participa de, por ejemplo, ejercer el sufragio. Ya, y luego podemos hacer un análisis del sufragio, pero igual. ¿Me explico, Iliana? Tampoco es de que no vas a ser apático a la política, no. Participar, pero de manera crítica y propositiva. Ahora sí, Oscar Abraham. Gracias, Lick. Bueno. Yo solo tal vez agregarle, cuando hablaban esto de que cuando una persona aprende algo, pero uno es el que elige, ¿vea? Entonces, lo que pasa es que más adelante nosotros tenemos varios grupos con los que nos relacionamos, ¿vea? Sí. Entonces, cada grupo es como un prisma, ¿vea? Que nos hace ver la realidad de diferentes maneras. Y es por eso que nosotros elegimos de qué manera actuar. Solamente eso. Sí, correcto. Y con lo que hablaba Brian y con esto terminamos, y Gabriela, es cierto. Lo que sucede es que ustedes están emocionados. A ver, ustedes están emocionados y quisieran todas las respuestas ahorita, pero yo los animo, y vuelvo a ser así, los animo en el sentido de que apenas es primer año, entonces tampoco es que les voy a exigir totalmente que ustedes sean psicólogos ya y me analicen la realidad. No, vamos paso a paso, pero me gusta es ese hecho, ¿no? Conforme pase la carrera van a ir descubriendo más de estas interrogantes. Pero lo que decía Gabriela y Brian es cierto, o sea, en el sentido de que sí va a depender de lo que ustedes hagan, pero obviamente eso depende, como decía Gabriela, de las nuevas relaciones que establezcas, es decir, de los nuevos grupos a los que perteneces. Es solamente. Bien, si gustan terminamos porque ya nos pasamos un par de minutos. Muchísimas gracias por su atención. Los veo en la próxima semana, el jueves de 6:45 a 9:15 y el jueves de 6:45 a 8:25. Muchísimas gracias y pasen feliz día. Bueno, gracias. Buenas noches. Por de Rubinstein que les dejé. Okay. Página de la 19 a la 25. Bien, muchísimas gracias. Gracias al compañero de evaluación. Pasen feliz día.